Buenas noches, amigos televidentes de Economía y Finanzas. Vamos a conversar esta noche sobre el tema del salario mínimo y la reclasificación de las empresas. A propósito de que en este mes se van a reunir empresarios y trabajadores en el comité de salario para la fijación del salario mínimo. Y en ese sentido, el Ministerio de Trabajo utiliza una clasificación de pequeñas, medianas y grandes empresas en función del valor de los activos de estas empresas. Por ejemplo, las empresas que tienen activos que sobrepasan los 4 millones de pesos se consideran empresas grandes. Aquellas empresas que tienen activos entre 2 millones y 4 millones se consideran empresas medianas. Y aquellas que tienen activos por debajo de los 2 millones son pequeñas empresas o microempresas. Sin embargo, en el año 2017, la ley de clasificación industrial clasificó las empresas en función de otros parámetros. Por ejemplo, la ley 187-17 reclasifica o clasifica las empresas en función de el número de empleados y en función también de las ventas brutas al año. Una empresa, por ejemplo, que es pequeña o microempresa, es aquella que tiene de 10 o menos empleados y que tiene un volumen de ventas que no sobrepasa los 8 millones. Pero ya una empresa grande tiene otra clasificación. Es una empresa que tiene más de 50 empleados, una empresa que tiene ventas brutas que sobrepasan los 200 millones. Y las medianas empresas son aquellas que tienen ventas brutas que sobrepasan los 54 millones. Y eso evidentemente genera distorsión, porque, por ejemplo, si ahora en la discusión del salario mínimo, partiendo del hecho de que es el Ministerio de Trabajo, a partir del Comité de Salario que fija el salario mínimo, y lo hace en función de la clasificación que ellos utilizan, se podría dar el caso de que una empresa, por ejemplo, pequeña, que tenga activos entre menos de 2 millones y que esté pagando un salario mínimo, en este caso de 9.400 pesos, y que de repente luego exista un incremento de un 30%, podría darse el caso de que esa empresa pudiera en la nueva reclasificación caer en un rango que no es el que le corresponde en la clasificación que utiliza el Ministerio de Trabajo. Entonces, esos son elementos que yo creo que hay que discutirlo y que hay que sentarse en la mesa. Los pequeños empresarios, las empresas medianas que están incorporadas en Codopyme, solicitan previo al incremento del salario mínimo, solicitan una reclasificación de las empresas. Sin embargo, los trabajadores precisamente se niegan porque temen que esta situación genere distorsión y que en muchos casos, obviamente, una empresa, en este caso grande, que esté pagando, supongamos, salarios de 15,000 pesos, que es el salario más alto del salario mínimo, pueda entonces con la nueva reclasificación, en vez de ser una empresa grande, se convierta en una empresa pequeña o microempresas. Y eso evidentemente va a generar una contradicción, porque si en la reclasificación una empresa grande cae como una empresa pequeña, entonces esa empresa en lo adelante va a pagar salarios muy bajos. Y los trabajadores dicen que esto puede traer como consecuencia que en el futuro ya los nuevos empleados que entren puedan entonces estar cobrando un salario por debajo del que le correspondería recibir. Y estos son de las distorsiones que ocurren y que muchas veces cuando se va con leyes no se piensa en la dinámica y en los impactos que puede generar este tipo de reclasificación o de transformación de la estructura empresarial en la República Dominicana. Por eso es que la importancia de sentarse y de ir ajustando
y viendo básicamente cuáles son los costos y los beneficios, no solamente para los trabajadores, sino también para los empresarios, pero también hay que verlo el coste social, ¿no? Si esto en cierta manera busca el bien común, y evidentemente que en estos casos la gran mayoría son los trabajadores. Y si esto ocurre sin ningún tipo de acuerdo, evidentemente que aquellos trabajadores en el futuro podrían entonces ser perjudicados, porque de repente una empresa que según la clasificación del Ministerio de Trabajo sea una empresa con activos mayor de 4 millones y que esté pagando un salario mínimo de 15,000 pesos y que ocurra un incremento de un 30%, sin embargo, por más que pueda pagar, con ese incremento de un 30% llegaría a 20,000 pesos, y con ese tipo de clasificación, en la nueva ley, en la 187-17, esa empresa podría entonces pasar de ser una empresa grande, según la clasificación del Ministerio de Trabajo, a ser una empresa pequeña o microempresa, según la clasificación de la ley 187-17, que es la que está vigente y legalmente establecida, pero que no, en algunos casos no se está aplicando. De manera que hay que reflexionar sobre estos impactos, pero ante todo hay que dialogar entre trabajadores y empresarios, y evidentemente que el 21 de marzo, que es cuando se van a sentar en la mesa a través del comité de salario, puedan llegar a un acuerdo satisfactorio. Con este comentario terminamos por esta noche y sigan con el programa de La Noche al Día.